Ya. A ver, en este ejercicio, por ejemplo, les decía, dada z, que es una función de x y de y x, que es una función de t, e y es una función de t. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, z, que es f, espérense, déjenme sacar el lápiz. Z, que en el fondo es f, depende de la variable x y depende de la variable y. Y a su vez, la variable x depende de t e y depende de t. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál quiere que analicemos? ¿Esta? Sí, esa es su pregunta. Sí, sí, porque no sabía por qué era correcta esa. Claro, lo que pasa, estimados, que esta es correcta porque si bien es cierto, cuando uno tiene una función que depende de dos parámetros, en estricto rigor también, en este caso particular de este ejercicio, también es una función que depende de un parámetro. Porque fíjese usted que la función f depende de x y de y, pero x depende de t. Imagínense usted que la función f de x, y, estoy poniéndole un ejemplo para que visualicen cuál es la situación, fuese x cuadrado más 5y, algo sencillo. Y x sea igual a la raíz de t, e y sea igual a t más 2. Estoy inventando un ejemplo. Este es un ejemplo de una función que depende de dos parámetros x e y a su vez los parámetros x e y dependen de un parámetro t. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, en este caso, la derivada de f respecto de t, es porque en el fondo uno podría tener la función f descrita en función de t. ¿Cómo? Usted reemplaza la expresión que depende de esto, ¿se fija? ¿Y qué tiene acá? Tiene una función que depende de t. Y es, por lo tanto, en el fondo, es una función que depende de dos variables, pero esas variables dependen de un parámetro. Por lo tanto, en el fondo, su f de x, y, en el fondo se puede visualizar como una función de t. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque la puede dejar después de desarrollar en función del parámetro t. Por lo tanto, para sacar la derivada de f respecto de t, usted se puede ir por acá. Este camino corresponde a la derivada de f respecto de x, o sea, el nombre de los caminos se mantienen, y de aquí a acá corresponde a la derivada de x respecto de t, y esta es la derivada de y respecto de t. Por lo tanto, la derivada de f respecto de t sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque corresponde a esto. Si usted tiene una función que depende de dos variables y esas variables dependen de un parámetro, en fondo usted puede también pensar esta función f como que depende de un parámetro. Este sería un ejemplo. ¿Lo entendió? Sí, profe. Gracias. Y si se fijan, está correcto. ¿Por qué? Porque ¿de cuántas maneras usted puede llegar a partir de f a t? Por este camino o por este otro camino. Por lo tanto, suma los dos caminos. Claro. ¿Ya? ¿Lo captó? ¿Sí? Sí, sí. Genial. Perfecto. Profe. Diga. Buenas tardes primero. ¿Le puedo hacer una duda sobre ese mismo control? Estimada, ¿le puedo pedir algo? ¿Cómo se llama usted? Donatila. Donatila. La voy a dejar, Donatila, para el final, fundamentalmente porque yo necesito pasarle materia hoy día. Entonces, al final, yo le respondo su duda. ¿De acuerdo? Ya. Sí, ningún problema. Quédese al final. Ya. Ahora vamos a ir a la parte de optimización. Me equivoqué. No estoy compartiendo ¿Qué estoy compartiendo ahora? ¿Estoy compartiendo el apunte de optimización o no? Sí, ya. Voy a comenzar a grabar. Ya, nosotros habíamos visto... estoy grabando. Pensé que no estaba grabando. Ups. Ya, continuamos grabando entonces. Vamos a retomar optimización. Habíamos visto cuando una función tenía un mínimo absoluto, un máximo absoluto, un mínimo relativo, un máximo relativo. Y habíamos visto criterios para poder determinar cuando algo era un máximo o un mínimo. Y habíamos definido este criterio que aparece acá, que yo les sugiero que les saquen una foto donde al centro aparece el nombre del profesor famoso, ese profesor que sí quiere ser famoso, estoy poniendo nota recursiva, con el delta. Teníamos si el delta era mayor que 0 y f(x) era mayor que 0, entonces la función evaluada en este punto correspondía a un mínimo relativo,
Y si el delta era mayor que 0 y fxx evaluado en el punto era menor que 0, correspondía a un máximo relativo. Si el delta era menor que 0, entonces este punto era un punto silla, y si delta era igual a 0, este criterio no nos daba información, y en ese escenario lo que hacíamos, tomábamos un entorno del punto A, B, y analizábamos el comportamiento de la función en torno a ese punto. ¿Ok? Ya. Entonces, espérense que hay un alumno que está tratando de ingresar. Déjenme ver si acá está. Ya. ¿Ok? Ya. Entonces habíamos visto problemas específicos numéricos, y ahora lo que vamos a ver en esta clase es problemas de aplicación. Vamos a ver. Problemas de aplicación. Unos 2 problemas de aplicación vamos a resolver, y después de eso les voy a dar un recreo, y después vamos a volver para ver integrales, que sería la siguiente materia. ¿Ok? Ya, problema de aplicación en el fondo específicamente son aquellos problemas donde aparecen letras. Digamos, hallar 3 números positivos, x, y, z, que satisfacen, por ejemplo, ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces, en el caso particular de este ejercicio, ¿esto no lo habíamos hecho antes, estimado? No había partido con problemas de aplicación, ¿no? No, para no repetir. No, profe. ¿No? Ya, ok. Entonces, se pide encontrar 3 números positivos, x, y, z, que satisfagan una cierta condición. Ojo con esto, no se dice que estos números son consecutivos, sino que son 3 números cualquiera. La única condición que tienen estos números es que son 3 números positivos. Tampoco dice que uno es menor que otro es mayor que otro, ni están en algún orden determinado. Solamente sabemos que estos 3 números son todos mayores que 0. ¿Ya? Que tienen que satisfacer 2 condiciones. Una, que la suma tiene que ser igual a 30, o sea que x más y más z tiene que ser 30, y la otra condición es que el producto de los 3 números sea máximo. Entonces, aquí en el enunciado aparece qué cosa es lo que nosotros tenemos que maximizar o minimizar. ¿Cuál es la función que tenemos en este caso que maximizar? La función producto de los 3, o sea, x por y por z. ¿De acuerdo? Entonces, esta es lo que nosotros tenemos que maximizar, el producto de los 3 números, ¿ya? Entonces, de la información inicial, que es un dato, que nos dice que la suma de los 3 es 30, podemos despejar una de las variables en función de las otras. Entonces, por ejemplo, despejamos z, nos queda en función de x e y, ¿de acuerdo? Entonces reemplazamos simplemente acá en la ecuación, en vez de z ponemos el 30 menos x menos y, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar la nueva función objetivo, que tiene que depender de 2 variables, porque estamos trabajando con problemas de 2 variables, va a ser x por y por el z, que es esto que está acá. Hacemos el desarrollo algebraico y nos queda esta expresión. Y en esta expresión nosotros tenemos que aplicar lo que ya sabemos, que es cómo encontramos los máximos, mínimos, etc. En este caso andamos buscando el máximo. Entonces sacamos la primera derivada respecto de x y la primera derivada respecto de y. La derivada de esto respecto de x va a ser igual a 30y menos 2xy menos y cuadrado, ¿cierto? Que sería esto que está acá. La derivada de esto respecto de la variable y sería 30x menos x cuadrado menos 2xy, que es lo que está acá, ¿de acuerdo? Después, ¿qué hacemos? Tomamos esas derivadas y las igualamos a 0, ¿no es cierto? Para encontrar los posibles x e y que satisfacen este sistema. Entonces, por ejemplo, de la primera ecuación, fíjense que esto es igual a 0 y esto también es igual a 0. Por lo tanto, podemos tomar estas 2 expresiones e igualarlas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros igualamos esta expresión y tiramos todo para un lado, nos va a quedar 30x. Fíjense, vamos a tirar todo para el lado de acá, para la derecha. Nos queda 30x, este por cambio de signo, menos 30y, menos 2xy. Con este menos 2xy se simplificaron. Ahora voy a sacar mi lápiz para rayar un poco. Para escribir un poco. Este se simplificó con este, ¿cierto? Entonces nos quedó menos x cuadrado más y cuadrado, que es lo que está acá, ¿cierto? Y claramente esto que está acá es lo mismo que 30 por x menos y esto que está acá es menos y al cuadrado
no, más. Voy a ponerle más. Más y cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Y esta que está acá es suma por su diferencia. Sería y más x por y menos x, ¿cierto? ¿Sí? Pero fíjense ustedes que esto es lo mismo que podemos poner el y menos x. ¿Ustedes están de acuerdo que eso es lo mismo que y menos x es lo mismo que menos x menos y, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto aquí nos va a quedar menos x menos y por x más y. Lo cambiamos de orden nomás. No hay ningún signo involucrado. Y por lo tanto de acá podemos factorizar por x menos y, factor de 30 menos x más y. Y esto igual a 0. ¿Ok? ¿Qué es lo que aparece acá abajo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Para borrar? ¿No? ¿Estamos ok? Ya. Fantástico. Entonces, teniendo esa factorización, de acá nosotros tenemos cuando un producto es 0, o esto es 0, o lo otro es 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, veamos. Fíjense ustedes que si nosotros tuviésemos esta alternativa, yo creo que esto lo vimos, no sé por qué me parece tan como conocido. Ya, nosotros teníamos antes acá arriba, nosotros teníamos que z es igual a 3 menos x menos y, ¿no es cierto? Que es lo mismo que 3 menos x más y. Y nosotros sabemos por hipótesis que estos tres números son mayores que 0. Por lo tanto, el x más y no puede ser 30. ¿Por qué no puede ser 30? Porque si fuese 30, z sería igual a 30 menos 30, ¿no es cierto? Porque acordémonos que x más y sería 30. Y, o sea, z sería 0. Y no puede ser 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta parte la tenemos que desechar. O sea, esto no se puede dar porque el z no puede ser 0. Pues z igual a 0 y esto sería una contradicción, ¿cierto? Una contradicción con el enunciado, que nos dice que tanto x como y como z tienen que ser números mayores que 0. ¿Ok? Pues z tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, la única posibilidad que tenemos es que x menos y sea 0, o sea que x sea igual a y. ¿De acuerdo? Entonces, si x es igual a y, y por ejemplo reemplazamos en la ecuación que aparece acá arriba, no puedo hallar, no sé por qué, en esta ecuación nos va a quedar 30 por x, menos 2 por x, que sería 2x cuadrado, menos x al cuadrado, y nos queda esta ecuación que está acá, que corresponde a una ecuación de segundo grado, de donde vamos a tener dos opciones, que esto es 0 o lo otro es 0. ¿Cuándo esto es 0? Cuando x vale 0, que obviamente se desecha. Aquí, esta partecita no puede ser 0, porque sabemos que es distinto de 0, porque el x es mayor que 0. Pues, bueno, no puedo escribir, pues, el x es mayor que 0. Por lo tanto, la única alternativa es que 10 menos x sea 0. Por lo tanto, x tiene que valer 10. Si x vale 10, dado que x es igual al y, el y también vale 10. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estimados? Entonces, ¿qué punto tenemos que analizar? El punto 10,10. Y tenemos que ver si es un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que sacar para eso? Las derivadas dobles. La pxx, la pii y la pxi. ¿De acuerdo? Para poder usar el hessiano, el delta. Entonces, pxx corresponde a la derivada de esto respecto de x, ¿no es cierto? La derivada de esto respecto de x es menos 2i. ¿Se fijan? Menos 2i. ¿Qué es pii? Pii es la derivada de esto respecto de y, que también sería menos 2x. ¿De acuerdo? ¿Y qué es pxi? Pxi es la derivada de esto respecto de y, que sería 30 menos 2x menos 2i. 30 menos 2x menos 2i.
¿De acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer con cada uno de estos numeritos? Evaluarlo en el punto, déjeme buscar el lápiz. Evaluarlos en el punto 10,10. Entonces tenemos que tomar esta y la tenemos que evaluar en el 10,10, 10,10, que nos da menos 20. Tomamos este y lo evaluamos también en el punto 10,10, también nos dio menos 20. Y esta otra, evaluada en el punto 30, 30 menos 20 es menos 10, menos 10, menos 20, menos, a ver, menos 10, ay, espérese, ¿cuánto da? PXI, evaluado en el 10,10, me saltó la duda, eso nos da 30, menos 2 por 10, que es 20, menos 2 por 10, que es 20. Entonces nos queda menos 10, que es este. ¿De acuerdo? Entonces, para sacar el delta, nosotros tenemos que usar PXX por PXX por PII menos este que está acá, PXI al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Y eso nos da 300, porque nos queda 400, 400 menos 100, y eso nos da 300, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el delta es mayor que 0. Delta es mayor que 0. Entonces, cuando el delta es mayor que 0, tenemos que analizar el PXX, ¿cierto? Entonces, y PXX evaluado en el punto 10,10 nos dio un número, el PXX evaluado en el 10,10 nos dio menos 20, nos dio menor que 0, entonces cuando se produce que el delta es positivo y el PXX es negativo, significa que estamos frente a un máximo relativo. Por lo tanto, el punto 10,10 nos da el máximo que andamos buscando. Por lo tanto, en ese escenario el X vale 10, el Y vale 10, y el Z, acordémonos que era igual a 30 menos X menos Y, nos queda también 30 menos 10 menos 10, 30 menos 20 nos queda 10. Por lo tanto, los valores solicitados son X, Y y Z, cada uno igual a 10. ¿Ok? Profe, Sí, pregunte. ¿por qué el lado del PII no se tomó? Sí se Así toma. ya, lo que pasa es que como se veía todo corrido, pensé que estaban tomando solo un lado. Porque el II, ¿me dice usted? ¿El II? Sí, PII, sí. Que pensé que terminaba como hasta ahí nomás. No, pues, este es el PII, este es el PX. Ya, Sí, cuando saca el delta y te lo considera. ¿Ya está? ya. ¿Alguna otra pregunta, estimados? ¿No? Ya. Siguiente ejemplo. Mire, este está como encachado porque es como comercial. Voy a agrandarlo un poquito. Ya, no porque las cosas comerciales sean encachadas. O sea, todo. Dice, una corporación de cremas dentríficas, ¿no es dentríficas? Ah, me saltó la palabra. ¿Es dentífica? ¿Es dentrífica o no? La tontería. ¿Cómo es? Bueno, continuemos. Como ustedes todos saben, es crema, está muy bien escrito, dice dentífrico. Ya, pero no importa, una crema dental le van a poner. La Corporación de Cremas Dentales Orgánicas produce una crema dental en 2 tamaños, unas de 100 y otras de 150 mililitros, ¿ya? El costo de producción de cada tubo, de cada tamaño es de $0,6 y de 0,9 respectivamente. Ya, de este tamaño es $0,6 y de este tamaño vale 0,9, ¿de acuerdo? El costo de producción de cada tubo. O sea, un tubo del tamaño más pequeño vale $0,6 y un tubo, el costo vale 150. ¿Ok? Ya. Entonces, las demandas, o sea, los pedidos X1 y X2 para los tamaños son los siguientes. O sea, X1 es la demanda de las pastas del tamaño de 100 y el X2 es la demanda del otro tamaño. ¿Ok? Entonces va a ser X1 igual a 3 por P2 menos P1 y X2 igual a 320 más 3 por P1 menos 5 P2.
donde el P sub 1 y el P sub 2 son los precios en centavos de los tubos. Determinar los precios P sub 1 y P sub 2 que maximizan las utilidades de la compañía. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que la maximizan, primero hay que subrayar siempre como sugerencia cuál es la función que uno tiene que maximizar o minimizar. Dice maximizar las utilidades de la compañía. Entonces nosotros tenemos que llegar a escribir una función que representa cuáles son las utilidades de la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la utilidad obtenida por cada tubo de 100 mililitros de crema es de P sub 1 menos 60. ¿Por qué? ¿Por qué? En la demanda, en el fondo, la demanda que es P sub 1 menos, ¿por qué 60? Porque esto está en dólares, entonces si lo queremos pasar a centavos corresponde a 60 centavos. ¿Ok? Por lo tanto, la utilidad que se obtiene es en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente sacar la cantidad, lo que nos pagaron menos lo que gastamos, y gastamos 0.6 dólares, o sea, 60 centavos. Esto es lo que ganamos por un tubo, un solo tubo, de los de 100 mililitros, ¿cierto? Por un tubo, en centavos todo. Y la utilidad para que ganamos respecto de los tubos, de un tubo de 160 mililitros, va a ser P sub 2, que es la demanda, digamos, que es lo que nos están pidiendo, menos 90 centavos. De la misma manera, era 0.9 dólares y eso equivale a 90 centavos. Por lo tanto, si nosotros tenemos que la demanda es X sub 1 y X sub 2, ¿cuánto va a ser la utilidad por los tubos de 100? Va a ser X sub 1, que es la demanda de los tubos de 100 mililitros, multiplicado por esta cifra, ¿cierto? X sub 1 por esto, más X sub 2, que es la demanda de los tubos del segundo tipo, multiplicado por la utilidad que tenemos, lo que ganamos por cada uno. Por 1 ganamos esto, por 2 vamos a ganar 2 multiplicado por esto, por 3, 3 multiplicado por esto, por X sub 2 multiplicado por esto. ¿De acuerdo? Y esto nos da la utilidad total. ¿De acuerdo? Pero fíjense que esta función aparecen muchos parámetros acá. Aparece P sub 1, X sub 1, P sub 2, X sub 2. Y la idea es que quede solamente en función de dos parámetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Está temblando. Ay, qué susto. Ay, qué susto. A mí me da susto, me da mucho. Continuamos entonces. Ya, si hubo un sismo, aún no nos informan de cuánto. Ah, sí, para la tele, por si alguien ve este video, fue justo en el momento del sismo, a las 15:19 minutos, pero estamos todos bien, así que continuamos. Me cuento chistes sola. Ya, entonces, estábamos viendo que esta función, que era nuestra función utilidad, que es la función que tenemos que maximizar, tiene esta representación, pero obviamente la idea es que nosotros tenemos que dejarle en función de dos variables, pero en la información, en el enunciado del ejercicio, tenemos lo que es X1 en función de P1 y P2, y también tenemos lo que es X2 en función de P1 y P2. Por lo tanto, simplemente reemplazamos lo que es X1, lo ponemos acá, que es esto, y lo que es X2 corresponde a esto que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué desarrollamos algebraicamente? Cada término con cada término, y llegamos a esta expresión que aparece acá, que claramente es una función que depende de P sub 1 y de P sub 2, ¿cierto? Entonces vamos a sacar, fíjense acá, las derivadas parciales primeras de esta expresión respecto de P sub 1 y después sacamos respecto de P sub 2, ¿ok? Bien, la derivada parcial respecto de P sub 1, de esto que está acá, va a ser menos 6 P sub 1, ¿cierto? Menos 6 P sub 1, la voy a ir haciendo mejor, más claro. Aquí estamos. Entonces P sub 1,
P sub 1 va a ser igual. La derivada de esto que sería menos 6 P sub 1. Esto es 0. Esto sería más 6 P sub 2, ¿cierto? Respecto a P sub 1, esto es igual a menos 90. Esta es 0 y esta es 0. Por lo tanto, nos queda menos 6P sub 1 más 6P sub 2 menos 90. Bueno, aquí la escribieron de manera con el positivo primero. 6P sub 2 menos 6P sub 1 igual a 90. ¿Ya? Y después, P, ya, el lápiz se me chingó, como dicen los mexicanos, y no me deja escribir. Ahora sí, ahora sí. Ya, el P sub P2 sería derivada de esto respecto de P sub 2, 0. Derivada de esto sería menos 10 por P sub 2. Derivada de esto respecto de P sub 2 sería más 6P sub 1. Esto es 0. Esto es 590. Ya no me deja escribir de nuevo. Ya, bueno, ahí me va a dejar escribir más 590 y más menos 0. ¿De acuerdo? Ahí no me dejó escribir el 590 por si acaso. Más 590, ya, no sé por qué. Más 590. ¿Ok? Entonces, esta que está acá corresponde a la derivada de P respecto de P sub 2. ¿Ok? Ya. Entonces tenemos las derivadas parciales. ¿Y qué hacemos ahora? Tomamos cada una de estas derivadas parciales y las igualamos a 0. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en este caso particular es como fácil, digamos, ¿por qué? Porque podríamos, por ejemplo, despejar de arriba una de las dos y reemplazar en la otra, como son de grado 1. Por ejemplo, vamos a tener que P sub 2 va a ser igual a 90. Me deja escribir. No me deja escribir, no me deja escribir. Bueno, vamos a ir a la pizarra porque la pizarra me deja escribir. No sé por qué. Tamañoso. Ya. Entonces estamos resolviendo este sistema, ¿no es cierto? Que era 6P sub 2 menos 6P sub 1 menos 90 igual a 0. Y 6P sub 1 menos 10P sub 2 más 590 igual a 0. ¿Ya? Entonces de acá vamos a tener, por ejemplo, que 6P sub 2 va a ser igual a 90 más 6P sub 1. Por lo tanto, P sub 2 va a ser igual a 90 partido por 6. ¿Cuánto es 90 partido por 6? Es exacto, ¿no? 90 dividido en 6 nos da 1.5, 3 medios. ¿Está bien o no? 15. No, de 15 más P sub 1, ¿cierto? Eso es P sub 2, reemplazando acá, nos queda 6P sub 1 menos 10 por 15 más P sub 1 más 590 igual a 0. Entonces nos queda 6P sub 1 menos 150 menos 10P sub 1 igual a menos 590. Entonces nos va a quedar menos 4P sub 1 igual a menos 590 más 150. Y eso nos va a dar nos da 440 dividido en 4, nos da 440 dividido en 4 y P sub 1 entonces sería igual a 110. 110. Y el P sub 2 entonces es 15 más 110 son 125. ¿De acuerdo? Y estos serían los puntos que tenemos que analizar si son máximos o mínimos. ¿De acuerdo? Ya, se fijan, el 110 y el 125. Entonces hacemos el mismo procedimiento. Sacamos las derivadas parciales, dobles y evaluadas en los puntos correspondientes, y nos queda menos 6, menos 10, 6, que esto es puro reemplazar.
y nos queda que el delta es mayor que 0, ¿ya? Y como el doble nos dio negativo también, entonces estamos frente a un máximo. Luego los precios de 110 y 125 van a producir la utilidad máxima a la compañía. ¿De acuerdo? Y aquí hay un conjunto de problemas propuestos. La idea es que los hagan ustedes para que estudien para los controles, porque además aparecen con las respuestas, por lo tanto pueden chequear si está correcto o no. ¿Ok? Y eso es todo lo que dice relación con problemas de optimización. ¿Ya? Ahora les voy a dar un descanso. Voy a pausar.